Gracias a ustedes por aceptar. Bueno, bienvenidos al club. Pues primero que todo ya les han dado la bienvenida. Quisiéramos de pronto conocer un poco sobre la trayectoria profesional de cada uno de ustedes. Si nos pueden contar, pues ya conocemos alguito, pero sí sería como chévere conocerlos desde su propia voz. ¿Comienzas tú, Federico? Y dale, listo, comienzo yo. Sobre Nada, pues todo, digamos ahí en paréntesis, sobre todo tratando también de entender nosotros como creadores, cómo esas condiciones de la estructura, digamos, como de dónde surgió el proyecto, cómo se enlazó, como todos esos procedimientos finalmente también luego se desembocan en lo que termina siendo creativamente la escritura Vale, y el proyecto. dale, claro. dale, dale. Entonces, ¿les doy un resumen de quién soy yo o les digo cómo, o sea, qué onda? Great. Yo creo que empieza contando Sí, quiénes vos como y después metemos ahí, pues, cómo trabajamos nosotros. Dale, sí, vamos. Sí, cualquier cosa me da la cucharada de una. Nada. Mi nombre es Federico Soto. Yo soy literato y periodista. Hice la carrera en la Universidad de los Andes hace ya bastante tiempo. Siempre me gustaron las historietas y los cómics. En realidad, como que los leo desde muy pequeño. Tuve un hermano que como que me inculcó ese amor por los cómics y las novelas gráficas desde una muy temprana edad y siempre fui un lector pues, muy ávido, ¿no? Obviamente, siendo literato, pues tocaba leer muchas cosas, mucho clásico, pero pues uno va encontrando como sus gustos y sus preferencias. Y eso también fue lo que me fue llevando también a la novela gráfica, ¿no? Conozco a Andrés también pues, desde hace bastante tiempo, de la época en la que él solía trabajar en Planeta. Yo también trabajaba en una editorial que se llama Random House. Éramos como competencia en ese momento, sí, pues más o menos. Y ahí como que nos conocimos, fuimos amigos y como que también compartíamos esta pasión como para novelas gráficas y los cómics, ¿no? Obviamente, pues a Andrés le gustan otro tipo de géneros de novela gráfica que los que prefiero yo, y eso también es bacano porque se retroalimenta mucho como ese proceso, pues el proceso creativo se retroalimenta mucho en cuanto a que las diferencias en los gustos hace que yo vea cosas que no había visto antes a través de los posts de Andrés y viceversa, ¿no? Em, Así que nada, yo digamos actualmente soy director de contenido de una productora audiovisual en Washington que se llama Naim Media Group y hago guiones para tele, para cine, proyectos más o menos, más que todo audiovisuales, pero también pues, he estado he tratado por lo menos de estar un poco más como inmiscuido en el mundo de la novela gráfica del cómic, entonces aparte pues del difícil oficio, hace unos años hicimos, este año también estoy promocionando un cómic de mi autoría con un ilustrador que se llama Felipe Arciniegas, que es súper talentoso, y se llama Los Malaventurados, y pueden buscarlo en Instagram, aparece como Los Malaventurados, y estamos como apenas comenzando el proceso de creación, entonces si quieren de pronto tener como una vista detrás de la cortina de cómo hacemos nosotros el cómic y como el proceso creativo de Felipe y mío y todo lo que hacemos, vamos a estar subiéndolo en esta red. Entonces también se lo recomiendo, si quieren, pueden seguirnos. Bueno, ahora yo les cuento un poquito de mi experiencia y al final les digo cómo es esa historia del perdón. Estudié sociología, tengo dos maestrías, una en comunicaciones y mercadeo y la otra en administración de empresas. Soy autor de varios libros y con Federico y con otro amigo hemos hecho una especie de sociedad de unirnos como equipo creativo, aunque tengamos nuestros proyectos independientes, para desarrollar proyectos editoriales muy enfocados en que se puedan desarrollar en otras plataformas. Eh, Así empezó nuestro trabajo. El primer trabajo que hicimos estaba mi otro amigo que se llama Arturo. Hicimos un libro para niños que se llama Ramas de Espantos. Ya va para la segunda parte, Ramas de Espantos 2, La leyenda del Dorado. Y nos gustó mucho la experiencia de trabajar en grupo. Curiosamente, podemos hacer que las obras funcionen mucho mejor cuando son varias cabezas pensando por lo que decía Federico del complemento. Yo también soy editor, he trabajado casi 15 años en el mundo editorial y me crié con novelas gráficas y cómics. En mi casa había una biblioteca gigantesca, especialmente tuve más influencia del cómic europeo, aunque pues no, tampoco desprecié el norteamericano, pero me gustaba y particularmente el argentino. Era gran lector de Bugre Aceitoso, me encantaba el negro Fontana Rosa. Y por otro lado, llegamos al tema del perdón,
y la idea era hacer al principio como un documental, y comenzamos a hacer una investigación, hicimos entrevistas de gente que había padecido el conflicto colombiano, pero luego ese documental se comenzó a enredar muchísimo, no teníamos tampoco tiempo, cada uno estaba en su tema, y un día, a raíz de que ya habíamos publicado varias cosas, nos decidimos enfocar y dijimos, bueno, oye, es más fácil volver esto a ficción, es más fácil tomar hechos reales, las mejores historias, y tratar de mezclarlas y intentar que esta novela gráfica, a raíz de la violencia en Colombia y su historia sangrienta, me invite a reflexionar a la gente sobre el perdón como algo individual, o sea, que es imposible perdonar en grupo. Y creo que ha sido el error acá, que siempre se ha querido poner el perdón en grupo, y este tema es un tema individual y de que la persona realmente lo sienta. Y de hecho trabajamos con una fundación que se llama la Fundación para la Reconciliación, y nos sorprendieron muchas historias de ellos, y especialmente la que sale ahí narrada del guerrillero, que queda inválido. Y por otro lado, yo tengo una amiga que inspiró la historia de Juliana, que es la que me atropelló a los 12 años, y el personaje más difícil de hacer, y después les explicaré por qué, fue el del paramilitar. Porque no queríamos en un momento que quedara como una alegoría a los paramilitares, y después, si me preguntan, pues les profundizo el tema, pero pues la idea es seguir haciendo novelas gráficas. Queremos apoyar este proceso, vemos que las editoriales lo están tomando muy en serio y están sacando. Yo actualmente trabajo para un centro de pensamiento de la UNESCO, y quiero que la novela gráfica se tenga en cuenta como un elemento educativo para formar lectores y para enseñar conceptos muy claros, no solo de literatura o de historia, sino de muchas más cosas. Sí. Andrés, yo tengo una pregunta. ¿Por qué apareces en esas publicaciones que ahorita mencionaste con diferentes nombres? No, a ver, mira, es que es como una especie de marca rara que tenemos, estilo Marvel y Stanley, una cosa así. Cuando yo prefiero publicar con seudónimo, porque aplico esa máxima estoica que solo el hombre ignorado es feliz, entonces preferimos ser ignorados. Yo, lo personal, quiero ser ignorado, no me interesa, entonces prefiero llamarme Andrew Maltese y ya. Y lo equivalente era porque cuando nos unimos los tres, inventamos como ese personaje para poder escribirla a 6 manos. Y ha sido bastante bueno, porque en el transcurso de la vida de estos libros, muchos hemos estado de viaje, y cuando nos han invitado a eventos, pues está bueno porque somos varios, entonces pues, podemos ir a los colegios sin necesidad de que estén todos presentes. Dale. Esto que mencionas del nombre de pronto explica algo digamos, como esa facilidad de ustedes de coescribir, ¿no? Como, ¿cuál es la relación, digamos, autoral de visión autoral que ustedes tienen, ¿no? Usualmente, digamos, una de las cosas más complejas es poder converger puntos de vista, y más temas tan complejos como este, sobre si finalmente se va a unificar la visión del perdón, pero pues se va a unificar totalmente dentro de ese mismo globo conceptual a tres fuerzas completamente diferentes en términos de cronología, de historia, como son los militares, los paramilitares y los guerrilleros. Pero mi pregunta va más en torno a si tienen, digamos, un poco que contar algo sobre esa cosa de ponerse de acuerdo, 6 manos, 2 manos, 4 manos, ideas, cómo funciona Pues esa posición solo autoral. te diré que me sirvió practicar jiu-jitsu brasilero, porque hemos peleado muchas veces. No, mentiras, ¿Ah, sí? mentiras. Sí, Federico, si en quieres realidad, contar. pues, sí, de hecho, como que en realidad, pues, como Andrés ya dijo, hemos trabajado juntos en el pasado en diferentes proyectos varias veces, incluyendo, pues, incluso cosas audiovisuales como documentales y eso, hemos trabajado juntos, entonces ya de por sí teníamos como una dinámica preestablecida como para a la hora de trabajar, ¿no? Por ejemplo, en la diferencia entre Rafa y sus espantos, los dos libros infantiles que hicimos Andrés, Arturo y yo, y El difícil oficio de perdonar, es que en Rafa y sus espantos era más como si era una creación un poco más de ceros, o sea, obviamente era una historia que partía como de la nada, y era una creación como muy dividida entre Arturo, Andrés y yo. Cada quien como que le trajo su espíritu al tema, y como que le impuso sus visiones, y claro, había que ceder en muchas cosas, también pues por cuestiones de tono y pues por cuestiones de unidad,
pero pues ahí también entra a jugar el editor de Planeta, que también nos unifica y como que nos homogeniza un poco la voz. En este caso, que fue el difícil oficio de perdonar, la IP o la propiedad intelectual pues viene ya 100% de parte de Andrés. De hecho, él es el que me, digamos, él sabe que a mí me gusta mucho las novelas gráficas y que tenía experiencia habiendo escrito varios cómics en el pasado para pues diferentes empresas y eso. Entonces, él me contacta y me dice, mire, tengo esta historia. Él pues hizo realmente como toda la labor periodística de hacer la investigación y ya más o menos tenía como los personajes esbozados como de alguna forma etérea en su cabeza. Entonces, como en un par de conversaciones que tuvimos en diferentes oportunidades, como almuerzos y eso, nos reunimos y Andrés me comunica la idea y me dice, mire, quiero hacer este proyecto, quiero hacer el proyecto sobre el perdón, como que Andrés siempre tiene como esa, mucho más una vena social que yo. Yo no soy como tan cívico como él. Pero Gracias, me estoy gusta diciendo eso trabajar mucho. acá, en público. Sí, claro, no, mira, está grabado, entonces ya puedes citarme cuando quieras. Pero nada, entonces él tiene más como esa vena, pero pues necesitaba como ayuda en cuanto a aterrizar la historia un poco y también hacer ya las cuestiones prácticas del guión, ¿no? Porque en ese momento también Andrés tenía un trabajo que le exigía muchísimo tiempo y pues no podía estar encima de eso. Entonces me invitó a formar parte del proyecto, a mí me gustó la idea. Entonces ahí fue que comenzamos como a elaborar el coso. Entonces lo que yo realmente, mi aporte para el difícil oficio de perdonar es pues básicamente la estructura tripartita de esas tres historias y cómo convergen al final y los diálogos y como la elaboración ya como de las pormenores de la historia, pero Andrés el que realmente se puso la 10 y hizo la investigación durante mucho tiempo, digamos, el tema es un tema que le llama mucho más la atención a él y como que yo quería solo hacerle justicia a lo que él quería, entonces él es el dueño de la IP, entonces por ese lado como que no hubo tantas peleas de jiu-jitsu en esta ocasión. Con que, Dime, Paula. perdón. No, quería hacer una pregunta, es cómo o con qué presupuesto ustedes pudieron publicar la novela gráfica. Pues ¿Con qué mira, recursos lo hicieron? dale, O si pues fue mira, una convocatoria. no, mira, yo te digo, pues es que ya habíamos abierto puertas en la editorial porque pues los libros anteriores habían sido exitosos. Y yo este proyecto lo llevaba como un proyecto donde había múltiples plataformas para vender el mensaje del perdón. Y el primer libro que salió de esto fue un libro de colorear orquídeas que se llamaba Orquídeas del Perdón y que le fue muy bien. Fue como en el 2015 y ese dio el dinero para poder hacer este. Entonces, pero ya las editoriales estaban muy abiertas porque como habíamos tenido buenos éxitos editoriales, pero les cuento algo, no fue fácil al comienzo. Rafael sus espantos estuvo guardado en un cajón 5 años, llamábamos y nos escupíamos varias veces, entonces no fue fácil, fue patalear, tocar muchas puertas y cuando se abrió una, que precisamente fue este libro de colorear, pues que fue bobo, pero funcionó muy bien y se vendieron casi 8.000 ejemplares, fue el que nos comenzaron a parar bolas. Sí, ya hemos generado como cierta buena fe con la editorial y eso ayudó muchísimo. ¿En qué año empezaron el proyecto y cuánto se demoraron haciéndolo? Pues la primera entrevista yo creo que la hicimos en el año 2014, Federico, creo, si no estoy mal, que fue esa vez que fuimos a reunirnos con ellos y yo venía haciendo la investigación de antes porque pues obviamente esto tiene un marco teórico bastante fuerte, sobre todo el tema de justicia no basada en venganzas, sino justicia basada en reparación y la investigación. Y aquí les pongo el tema. Cuando vimos el caso de los paramilitares, pues toda esa atrocidad era muy difícil crear un personaje que al menos fuera como amigable o como que la gente se sintiera, lo apreciara en algún aspecto. Y ahí me basé mucho en ese libro que es de Hannah Arendt de la banalidad del mal, que es del nazi este que atrapan en Argentina del Mossad, Eichmann, que el tipo era un tipo que lo que quería hacer era un buen trabajo, o sea que el tipo era bueno, simplemente le pusieron a manejar un campo de concentración y el tipo fue eficiente en eso, pero el tipo no era un psicópata ni un loco ni nada, sino que él quería caer bien, porque esa fue la sorpresa, pues, cuando los psicólogos comenzaron
a investigarlo a él, antes de ser ejecutado pensaban que iba a ser un psicópata y la verdad su personalidad no era de psicópata. Y es más, en la Mercedes-Benz de Argentina, donde él trabajaba, el tipo era queridísimo, lo amaban todo el mundo, el tipo que se acababa los asados, hacía todas las cosas muy amable, muy cordial. Entonces la gente no podía creer que hubiera sido ese monstruo. Y era simplemente, él respondió eso, él quería hacer bien las cosas. Entonces un poco este personaje que se basó en un paramilitar del Caquetá, que era el contador, era el contador de un bloque de allá. Y el tipo era muy eficiente en los números, pero era muy cruel a la vez. Entonces, digamos que haber investigado esto, digamos, hizo los personajes creíbles. Yo ya sabía el historia de mi amiga, y la historia de mi amiga era muy bonita, porque ella había en ese momento trabajaba en el jardín botánico y precisamente ella fue la que me enseñó el tema de las orquídeas, que las orquídeas tienen una historia atrás muy poderosa, que cultivarlas es súper importante y que hay todas unas terapias en jardinería importante para recuperar a personas que han sufrido en cierta forma actos de violencia. Y para mí fue importante rescatar eso, especialmente un país que es tan rico en poder sembrarse, tiene tanta flor y tanta cosa, y que no vemos de pronto que por ese camino podríamos desarrollar un montón de temas para reconciliarnos. Yo tengo una para Federico, que creo que de pronto va en la línea de... Usualmente en guiones es fácil ver a veces una tensión que hay entre la premisa, ¿no? La premisa dramática y la estructura. Es decir, la estructura que uno a veces pone va en función a defender una tesis o una premisa que uno tiene. Y de alguna manera las anécdotas, si bien, digamos, vienen de una investigación y demás, seguramente han sido escogidas para justamente obedecer a una tesis, y quería preguntar si esa es la tesis, digamos, del planteamiento de la premisa, de que lo que se deja ver es que todas las personas que están ahí en el difícil oficio, digamos, de perdonar, son víctimas. Es decir, se plantea como estas tres fuerzas oscuras como fuerzas que un poco son abstractas, que no se sabe bien quién las lidera, quién es el que realmente tiene ese interés, digamos, puro y genuino de mal, de ambición, sino que, digamos, todos, digamos, de alguna manera son llevados como consecuencia por otro fin. Para ellos el estar ahí dentro de esas organizaciones es un medio, ¿no? Para un fin que incluso nosotros, los espectadores, podríamos leer como noble. Es decir, siento que ustedes hacen un planteamiento donde esos tres personajes son un poco exonerados de esa gran responsabilidad. No digo que la estén viviendo, sino que de alguna manera la responsabilidad está planteada, está centralizada hacia unas fuerzas un poco más abstractas, ¿no? Entonces, como cuál es esa tensión que hay entre la premisa, si realmente querían sostener como una tesis de realmente todos los victimarios son víctimas, o cómo funciona, digamos, esto, o fueron las anécdotas los que lo llevaron, dijeron, estas anécdotas están muy bacanas, y desde allí llegaron a la tesis. Sí, esto es un poco, y yo creo que Andrés puede ayudar también a complementar esta respuesta al final, especialmente en cuanto a los ejes temáticos y como la intención del mensaje, que era como te digo, muy de él, ¿no? Para mí fue obviamente un reto, pues porque estábamos hablando de historias que eran reales, pero como tú bien dices, a veces hay que manejar un poco la estructura para que se llegue como a un mejor resultado más efectivo en cuanto a drama y eso, ¿cierto? Obviamente las cosas nos tomamos ciertas libertades con las historias, aunque son reales, pero pues el fin siempre estaba como en mostrar como el caos de la violencia y que todos, sin importar de dónde o en qué lado ideológico estén del conflicto, van a padecerlo, ¿no? Entonces, para mí, digamos, el reto realmente fue como, primero, cómo respeto la historia real de estos individuos, ¿no? Es una cosa que para mí fue como un poco difícil al principio. Y segundo, también era como que qué libertades me puedo dar yo como guionista, como en cuanto a, obviamente, la selección de viñetas y todo, como todo eso como para realmente llevar como el drama a su máxima expresión, ¿cierto? Entonces, como escritor, me ha tocado muchas veces trabajar en proyectos de terceros, entonces ya estaba como curtido en cuanto a eso. Uno aprende como a dejar ir algunas cosas y realmente como a profesionalizarse y realmente como que a dedicarse al proyecto y también hacer como lo que más funcione para el proyecto
en ese momento, ¿no? Ya cuando el proyecto es de uno y ya como que tienes una historia que está en tus entrañas y quieres contar, pues ya tú verás cómo la cuentas y como que si la haces justicia o no. Pero acá como cuando estás jugando con una historia que viene de otros, es un poco más delicado. Entonces, como que para mí era muy importante entender como no solo los ejes temáticos que Andrés quería tocar, pero también la tesis que quería él como develar. Entonces, como él te puede explicar mucho más en profundidad porque él ya va Vale. haciendo esta investigación sobre el perdón desde hace rato. Entonces, Andrés, si quieres complementar. Mira, un momento interesante cuando yo hice la entrevista es que entrevistamos al guerrillero que es inválido. Y él conoció a sus verdugos, los que le habían disparado. Y le preguntamos, bueno, ¿y qué sentiste con lo que hice? Y me dijo, pues bien, pues yo ya estoy jodido, yo ya superé eso, yo trabajo en escuelas de reconciliación. Y hubo ese momento como mágico de que en la historia de cualquier país, de cualquier sociedad, hay un momento en que la gente se perdona y sigue adelante y hace un punto final. Y cuando él me dijo eso fue como, wow, una epifanía. Entonces había que contar de pronto ese momento en que la historia deja de ser un ciclo de venganzas recicladas que ha sido la nuestra toda la vida. Y llega el momento en que la gente dice, bueno, ya no más. Y avancemos. Y el tema era tocarlo desde el punto de personas que habían vivido cosas muy feas. Porque ustedes analizan, mucha gente promueve la violencia y el combate y la cosa, pero no han vivido la violencia tan de cerca. Esta gente sí había estado en la primera línea, había sido victimario y víctima, pero llega el momento en que dice, no más. Bueno, a excepción de Juli, ¿no? Pues que esas sí eran netamente víctimas, pero ella buscaba siempre a través de sus terapias de cultivar orquídeas y flores y ese tipo de cosas, que los demás perdonaran como ella hizo. Sí, el personaje de Julia era como el pegamento que realmente unía todas las narrativas, ¿no? Y como a través de la iniciativa de ella, que tengo entendido, pues es una historia real de una amiga de Andrés, como que trabajaba también en las cosas botánicas, como a través de ese entorno también se quería dar un poquito esa cohesión de las tres historias. También vale la pena notar que, digamos, en el guión original había mucho más hincapié hacia como el tema botánico. Andrés también pues tiene como una predilección hacia las flores, orquídeas también, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Entonces tenía como toda esta carga como botánica, de flores y como alegorías y como símiles con las flores y ese tipo de cosas. Obviamente eso después, pues en la edición se descartó, ya es la labor del editor y como usualmente cuando uno es el dueño y señor de un proyecto, uno puede hacer de veces también como director de arte y medio también con el ilustrador. Por ejemplo, cuando trabajo con Felipe, mi ilustrador como de cabecera, nosotros en conjunto realmente como planeamos la dirección de las viñetas y todo como el tema de arte. Acá fue como que yo entregué el guión y se acabó hasta que no, o sea, me vine a dar cuenta cómo quedó ya con el libro impreso y eso también, pues de cierto modo es gratificante porque es un trabajo de equipo. Entonces cada quien como que es una maquila que se arma y al final pues es como el, el tema real de dejar ir algunas cosas creativas en pro de que salga el proyecto. Yo le había metido muchas florecitas, como dice Federico, pero el producto final me gustó porque es como más, podía rayar en la cursilería, o sea, a veces sentía eso, pero gracias al cielo lo sacaron bastante y creo que hubo un equilibrio adecuado. No, y para cerrar, es muy grato también ver cómo alguien interpreta tus palabras en un vacío, ¿no? O sea, cuando no tenés ninguna incidencia sobre lo que está diciendo, sino simplemente es como, vea, coja esto y lo que usted se soy yo. Entonces también es como chévere ver eso. Es diferente, pero es muy gratificante. A mí me Yo gustaría quisiera preguntar. saber, Dale, Paula. dale, Ok. no, algo sobre los diálogos. ¿Ustedes cómo trabajaron los diálogos? ¿Los sacaron a partir de las entrevistas? O sea, fue como diálogos copiados de pronto, jergas, palabras a partir de las entrevistas o cómo los trabajaron. Dale, te puedo responder esta fácilmente. No, los diálogos realmente fue una de las cosas en las cuales sí tuvimos como completa autonomía. Naturalmente, la intención era hacer que los diálogos parecieran tan reales como las historias, ¿no? Y no ponerlos como a decir cosas demasiado floridas,
pero pues Se habiendo sienten dicho... bastante naturales. Ok, gracias, esa es la intención. Sí, Esa es la sa- intención. ¿Sabes que a mí me ayudó mucho? Fue Pues lo que uno de los más me personajes, gustó. mira, uno de los personajes es del eje cafetero y es un personaje pues que, como dice, pega la acción, y el editor es del eje cafetero. Él también ayudó un poquito ahí en dar un toque A a eso. naturalizar las cosas. Sí, realmente queríamos como que lo que te digo, Andrés tenía muy claro como los puntos de inflexión de la historia. Entonces, para mí era como que, ok, ya tengo esta estructura como macro, abstracta que me presentan, y con base en eso fue como, vamos a hacer que esta historia sea como coherente, ¿no? Que cohesione bien, y además darle como esa chispa en los diálogos para que pareciera realmente una historia real, porque lo son. Ahora, Así que nada, después se provocan. Qué mi pena, pregunta Javier. era sobre las orquídeas, porque pues realmente desconocíamos pues el proceso del cultivo de las orquídeas como terapia, y cuando lo encontramos en el cómic, pues yo tengo unas pocas orquídeas en mi casa. Son unas plantas muy difíciles de tener, de cultivar, requieren muchos años. Y entonces a mí sí me produjo un poquito como de ruido. Dice, oye, pero ¿por qué la terapia con las orquídeas, y las orquídeas son muy desagradecidas? Yo creo que una persona con tantos problemas y enfrentarse a esta Por, tensión. porque requiere paciencia y mucha dedicación, porque pues nosotros hacemos el comentario que hacer florecer una orquídea es tan jodido como hacer florecer perdón, la gente, y más acá en Colombia. Curiosamente, Colombia tiene una orquídea que es en forma de paloma, si quieren buscarla, muy bonita. Es la flor nacional de Panamá. Solo se da en 3 países, en Panamá, en Colombia y en Ecuador. Y si te contara la historia de las orquídeas, es todavía más interesante. A finales del siglo XIX hubo un boom de orquídeas en Europa, porque las podían llevar de Sudamérica en barcos de vapor, y llevaban 100 orquídeas y llegaban 10, y esas 10 hacían estas expediciones rentables. Estos exploradores que llegaron a buscar orquídea en Colombia desbarataron media selva, porque obviamente eso cortaban todo el árbol para sacar la orquídea. Y yo siento que es una metáfora un poco de la riqueza nuestra que tenemos, y de mensajes que están claros en la naturaleza, que nos dicen un montón de cosas, pero que otros han aprovechado y han aprovechado muy mal. Esto da para otro cómic. Si les gusta investigar ese tema, que créeme, es súper interesante, ese boom de orquídeas en el siglo XIX. Y viniendo a ese tema que lo estaba estudiando, dije, la orquídea tiene unas propiedades de la paciencia, de que hay que consentirlas mucho, hay que verla, y creo que eso juega un poco con el tema de sanar el alma. ¿Tuvieron alguna, o sea, estas personas que ustedes entrevistaron, o creo que solamente fue Andrés el que entrevistó? No me quedó No, como muy claro Federico eso. ayudó también una parte. Sí, al principio, pero en ese momento era planeando un documental. Entonces, como que lo chévere realmente fue como, y eso es como un consejo que yo le doy a cualquier persona que esté haciendo cosas creativas en cualquier momento de su vida, es no dejen ir esa labor como grosa de la investigación o la labor. Así el proyecto no salga al final, uno nunca sabe el día de mañana en dónde puede como utilizar esa labor que ya se hizo o ese trabajo, esas entrevistas. Entonces acá pues sucedió así, ¿no? Comenzamos haciendo un documental. El documental pues era mucho más difícil, no llegó a ningún lado, pero gracias a eso teníamos la investigación para hacer esta novela gráfica después. Mi pregunta iba asociada a también estas entrevistas que ustedes realizaron finalmente a estas personas. ¿Les mostraron ustedes luego el libro? Como, ¿qué recepción han tenido sobre el libro de estas personas que entrevistaron? Y pues si alcanzó a otra población como otros paramilitares o otros guerrilleros, o si por ahora Vale, no ha mira, tenido como más. Juli, pues como mi amiga, lo leyó y le encantó, le gustó mucho, no puso ningún problema, le pareció interesante. Yo perdí el rastro del guerrillero. El paramilitar es una mezcla de muchos, y con paramilitares casi no los entrevistamos. Lo que yo hice No fue leer. solemos hablar mucho. Sí, sí, podía Son ser pocas peligroso. palabras, más bien, sí. Es más, si me decían, vamos a jugar fútbol,
Sí, no, gracias. pero la cuestión que leí fue en Justicia y Paz, había muchos expedientes y comencé a leer y a leer expedientes y sacar expedientes y comencé a sacar un poquito de cada uno y armarlos y como armando uno. Y me pasaba con esa historia, me pasaba eso, que no me gustaba cómo queda el personaje. Entonces, ahí fue lo que les comenté anteriormente. Entonces, esa es una mezcla de muchos. Tiene algo de cosas reales, pero es una mezcla de como 20 personajes en sus vidas, en lo de manejar Excel, en lo de las mujeres, ese tipo de temas. Yo encontré cosas muy valiosas, digamos, desde el punto de vista del guión, y me parece muy interesante, digamos, que muchas de esas cosas se puedan, digamos, seguir replicando como no sé, como cuando uno coge una vaina hace un hallazgo pictórico, por ejemplo, y entonces eso necesita esa profundización, ¿no? Digamos, como que también es el doble filo, porque también en mi posición personal yo sentí como, no se puede unificar todo, ¿me entiendes? Todos esas tres fuerzas en una sola premisa, eso es lo primero que yo sentí. Pero en general, me parece que la decisión, digamos, como de los personajes es acertada porque son, digamos, personajes que entran en un remolino que ya está puesto, es decir, son esas personas que ya entran a unas, no sé, a unas teorías en decadencia, a unos intereses que ya están puestos y en decadencia, ¿no? Y desde allí es como encontrar ese punto medio, pero también me parece muy interesante ese gran título que uno dice, el oficio de perdonar, claro, me lo imagino desde los que realmente, un mancuso, por ejemplo, es como otra dimensión, pero estos tipos que están como esos tipos que están como en la línea media me pareció pues muy interesante, y algo de lo que valoré muchísimo es el equilibrio como correcto entre, bueno, es una novela que está en tres partes, en tres historias, y las tres son como espejos en el nivel de que cada una tiene como una especie de tutor, o en el segundo es como un antitutor, un maestro que viene, digamos, como a corromper los intereses de ese personaje medio que pasa del estado medio al estado pues grave y lo vuelca hacia allá. Pero digamos esa, como que si el tercero no se ve obligado a perdonar porque él es el que lo ha hecho, sino es un perdón hacia sí mismo, entonces ahí hay una especie, digamos, como de variación, que si no hubiera sido de esa manera, de pronto hubiera sido como muy reiterativo. Pero lo que pareció muy interesante es el equilibrio entre, bueno, una trama estructurada digamos, muy temática, como muy, sí, muy de tema. Hay premisas muy dramáticas y hay otras muy poéticas y hay otras que son muy temáticas. Esta es como muy temática, pero es de todas maneras muy compensada, como decía Paula, como una organicidad en los diálogos, en los encuentros, en la escenificación. En la escenificación me refiero a que la conversación entre ella y el chico del inicio, ¿no? Pudo ser en cualquier lugar, que sea en ese bar, que sea esa cosa colombiana, ese equilibrio me pareció muy interesante. Y el tercer elemento que está como ahí en un equilibrio bastante interesante es el de la voz, digamos, autoral. ¿Cómo decirlo? Cuando uno distingue que la voz es la del personaje y cuando la reflexión realmente viene desde el que está tirándote el mensaje, ¿no? Como cuando en un momento el paramilitar dice, pucha, quiero conseguir hembras, vea, la forma de conseguir esas hembras es esta, y yo, puta, pero ¿para qué me voy a meter allá? Y luego dice, me meto, y luego dice, bacano oficio de tirarse la vida. ¿Cómo es que dice? Bacana esta forma pues de tirarse la vida, ¿no? Uno sabe que el personaje no está pensando de eso, sino que lo está de alguna manera poniendo el autor como guiando la reflexión de, pues puta, aquí se va a tirar la vida, pero de una manera muy orgánica. Y eso ocurrió en varias situaciones más, donde uno siente que el guionista está aprovechando una situación orgánica para tirar ahí un sablazo de reflexión, sí, de vida, de destino, y eso me pareció pues muy equilibrado y muy interesante. Ese equilibrio entre las tres cosas, ¿no? Porque es Gracias difícil, por esa lectura. a veces es difícil, a veces se le da uno más por un lado que por el otro. Yo te digo algo, esto es mucho tributo a Federico, gracias a Federico, porque yo tenía las historias muy aisladas y creo que esas uniones con el diálogo y con fue el trabajo que hizo Federico. Sí, fue difícil también buscar como una forma orgánica de hilar las tres, ¿no? Porque como que de por sí cualquiera de las tres historias te podría dar para una novela gráfica en sí. Pero entonces tener que, Andrés tenía como la idea de que tenían que converger en algún momento y lo que te digo, fue como en charlas muy amenas que tuvimos de, bueno, ¿cómo hacemos para, o sea, dónde los llevamos para que se encuentren y cómo los entrelazamos
para que todavía se sienta real y no parezca tampoco tan novelero donde ya es como que no, pues imposible, o sea, como que los lazos son tan cercanos que es inverosímil. Acá tenemos que mantener como una ilusión de verosimilitud, también para respetarlo pues a las personas reales que están detrás de esos personajes, ¿no? Pero sí, muy de vez en, o sea, y ahí está muy marcado también como, es un libro que tiene un mensaje también muy claro, ¿no? Entonces, muchas veces el autor o como la voz narrativa del autor se ve en esos dictámenes que a veces, ¿no? O sea, muy al lugar esa observación. Me faltó contestarte algo, Paula. La novela gráfica se ha movido ahora en colegios. O sea, la idea, y la idea un poco pues, pensamos nosotros es que hay una cátedra de paz en muchos colegios, es que usan este libro como parte de esa cátedra de paz. Por otro lado, les quiero hacer una pregunta que veo que han ¿Los analizado bien el tema. regalaron? No, porque pues la editorial tiene un plan lector y es parte del plan lector. Les quería hacer una pregunta, ¿les gustó el final? El final fue lo más jodido, o sea, lo que menos, lo que más, digamos que nos creó como conflicto a nosotros. A mí me pareció que el final fue de pronto un poco de cuento de hadas, ¿no? Como muy, no sé cómo decirlo, que uno se espera que de pronto quedaran algunos conflictos, pero se resuelve muy fácil. De Bueno, pronto esa es como la percepción que a mí me queda del final. vale. No, vale, no, De hecho, y tienes razón, yo lo lo sentí pensamos en muchísimo. muchas ocasiones un poco religioso, la novela gráfica en sí. Por ejemplo, siempre hay una tensión entre lo bueno y lo malo, el aborto y concebir, o la fidelidad, la infidelidad, ¿sí? Me pareció que sí tenía como unos matices un poco como morales. Okay. Sí, ¿Y sí, ustedes, eso es chicos? justo, Yo, digamos, yo, digamos, a la hora, por lo menos, a la hora de escribirlo, no estaba pensando como en matizarlo de esa forma religiosa ni nada, yo no soy muy religioso que digamos, entonces como que no es Puedo una dar fe cosa que de tenga eso. muy presente. Ahora bien, habían algunas cosas que sí ya venían como de fábrica en cuanto a que eran cuestiones que parecían medio noveleras o inverosímiles, pero eran parte de la historia real de las personas. Entonces, de pronto, digamos, ahí tal vez el fallo no fue poner esos diálogos o esas escenas medio moralistas, sino tener como el criterio de la escogencia de no voy a poner esto porque, aunque sea real, parece ficción. Entonces, tal vez como eso fue lo que dio lo que terminó dando ese efecto. Mi percepción de sobre el final pega totalmente con la finalidad, ¿no? Que son dos cosas muy sincronizadas en, bueno, cuál es la finalidad que uno tiene, y entonces eso se da en el final. Como dicen, el primer acto es de los actores, el segundo de los directores y el tercero el de los autores. Ahí es donde uno realmente pone, digamos, lo que quiere decir. Entonces, para mí, pues sigue en ese, no diría, es que no tengo, digamos, el cuerpo de investigación digamos, como para asegurarlo, pero siento que el final conduce hacia a una tesis que yo todavía no mastico del todo, y es la de que puedan ser homologables tres tipos de violencia que en su práctica son muy homologables, pero en sus causas y demás, y en sus tiempos y en sus historias, muy diferentes. O sea, yo no pondría a los... Se salva, digamos, porque es un contador, pero los paramilitares para mí es como una energía, una otra cosa. Sin embargo, no sé, digamos, claro, el intento es decir, en general lo que está mal es esto, enfoquémonos en esto, y eso puede llegar a ser muy didáctico también, reconozco. También puede ser, ese didactismo puede incluso negar muchas realidades en la práctica. Pero bueno, si me entiendes, como que puede no llegar a invisibilizar lo que realmente pasa, y entonces uno le pasan la cartilla y luego uno realmente no perdona. Eso es lo que puede llegar a pasar. Pero mi opinión, digamos, en cuanto, y creo que puede coincidir con lo que dice ya en la significación del final, que también tiene que ver un poco lo gráfico, poner la orquídea, ese tipo, digamos, como de conclusión así, creo que tiene que ver con lo que dice Paula, creo que tiene que ver con haber desplazado en la chica, ¿cómo es que se llama ella? Julie. Julia. En Julia, el rol moralizante, en el sentido en que está el personaje, o sea, si yo, por ejemplo, yo la quito y esa escena para mí funciona funciona de la misma manera en el silencio. Es decir,
yo me entero que el tipo que me dejó inválido va a venir a dar un concierto, yo hago las escenas de cuando me meto el arma, perdón, o sea, estoy haciendo, es grosero esto, ¿cómo lo haría yo? Eso no debería, pero para significar cómo está desplazado, en mi opinión, digamos, hacia Julia el rol, y entonces queda un poco moralizante y no desde la acción dramática. Es decir, si dejamos al personaje totalmente, digamos, enterándose que Julia le mintió, que este señor va a venir, él luego en una noche metiendo el arma debajo de la silla de ruedas y luego yendo y escuchándolo y en silencio todo eso, todo ese proceso, creo que es súper potente también ver cómo él saca el arma y luego el tipo, sí, usted fue mentiroso, lo que sea, 2 palabras y luego el arrodillarse diciendo también, yo no he podido perdonarme a mí mismo, así que si usted quiere hágale. Eso para mí es suficientísimo para bajar un arma. Como decía mi maestro de actuación, si alguien levanta un arma y si alguien se retracta, que la razón sea igual de fuerte que si la hubiera disparado. En ese sentido, me parece que la razón de que él se haya arrodillado, como expresando también toda la línea que ya habías argumentado de que él no se ha podido perdonar a pesar de que se ofreció a la justicia y paz, a pesar de que pagó cárcel, no ha podido con eso y necesitaba un arma enfrente para poder perdonarse, para mí magnífico. Entonces lo único que a mí me sobra al final es el rol de ella oficiando, que ya está en el contexto, ella ya hizo su labor, las orquídeas están ahí, ese taller o esa música se está dando justamente en un evento coordinado por la fundación de ella, es decir, para mí la acción de ella ya fue suficiente, pero claro, ya la novela está escrita, es decir, lo digo desde el punto de vista para poder ejemplificar por qué en mi opinión la novela cae en una especie de un moralismo o un melo, ¿no? Como en ese melo, porque de alguna manera se desplaza sobre un personaje y no viene desde los personajes en sí mismos. No, 100%, 100%. Digamos, es una cosa que yo incluso a la hora de escribir la historia tuve problemas con eso, ¿no? Ella realmente al final como que era difícil integrar los 3 personajes cuando la historia muchas veces orgánicamente te pedía únicamente la presencia de los 2, ¿no? Pero como te digo, y está muy también al lugar la crítica y también se nota que lo han leído con mucho detenimiento porque sí es un texto que tiene como un mensaje súper claro y que es más el mensaje que el texto, ¿sí me entiendes? Como que realmente la intención acá también era poner el perdón como en ese primer plano y como eso también quiere decir que tuvimos que simplificar un poco el mensaje, ¿no? O sea, realmente si uno pudiera hacer como un texto mucho más profundo, mucho más denso y menos como completario en cuanto al tema del perdón, sino mostrarlo como es en realidad, sería mucho más... un límite, ¿no? ¿Perdón? Que era 90 páginas, o sea, había que poner 90 páginas. Sí, hay unos limitantes, pero eso no es excusa, digamos, hay unos limitantes, pero el tema es que sí también era como una cuestión ya muy didáctica y como muy en pro de un mensaje, más allá de una expresión artística real de lo que significa el perdón de una forma mucho más como cruda y real, ¿no? O sea, realmente lo que necesitábamos acá era esa contundencia del mensaje. Y sí, realmente como que el unirlos al final fue un quilombo, y también, pues, o sea, quedó bien o quedó no tan bien, eso ya es como cuestión de los lectores. Pero sí, ¿no? La retrospectiva, pues, o sea, es fácil ver las cosas en retrospectiva, ¿no? Ya cuando estás ahí mismo es un poco más complejo. Claro, claro. Gracias, pero mira, Paula tenía una pregunta que escribió. Sí, yo la tengo en la cabeza, pero para pasar al otro tema, que ya está como en la conclusión. Primero, gracias por ese análisis. Creo que la próxima vez que tengamos un problema, te voy a llamar. No, súper, con detenimiento me alegra muchísimo que lo hayan leído así. Y realmente, pues, o sea, obviamente todas las críticas son válidas y me gusta es como ese nivel de análisis, o sea, me parece muy, muy interesante, muy chévere. La pregunta que nos hace Paula es ¿qué proyectos vienen? ¿Qué estamos trabajando ahora? Si quieres, tú ya comentaste el proyecto, si quieres hablamos de Circunnavegantes, que sería... Lo que quieras, pues yo no sé, vos en qué andas con el proyecto. Déjame repito el mío de rapidez como para hacer el plug así rapidísimo. Bueno, haz la cuña, para autopublicitarme, ya que estoy acá. Nada, repito, el proyecto que estoy trabajando ahorita se llama Los Malaventurados y pueden ver todo el proceso en Instagram. El ilustrador se llama Felipe Arciniegas, que es un tipo ultra talentoso. Entonces, nada, sóñenselo y pues obviamente bacanísimo que lo vean, que lo compartan y que nos den todas sus opiniones súper constructivas. Y a raíz de eso también voy a seguir haciendo más cómics, esos ya son como 100% de mi autoría y son como más, se darán cuenta que, digamos, obviamente en personalidad, Andrés y yo, por más que somos amigos, somos
un poco distintos en gustos y cosas, entonces él usualmente gravita hacia los temas más densos, más importantes, más como sesudos, y yo en cambio me voy como por las pendejadas y las cosas más fantasiosas y las bobadas, entonces como que si quieren un poco algo más light, entonces pendientes de esas redes. ¿Cómo se llama Instagram, chico? El Instagram es Los Malaventurados, A los malos. ahí está. Entonces, Andrés, por Bueno, favor, dale dos instrucciones. dale, es un proyecto que estamos trabajando desde hace como un añito y ahora estamos buscando los recursos para hacerlo. En el año, dentro de 2 años, si el mundo existe aún, el 2022, se va a celebrar los 500 años de la primera vuelta al mundo, hecha por la expedición de Magallanes y Elcano. De eso se han escrito ya muchas cosas, hay muchos documentos y hay series de televisión, pero todo tiene un componente, es un punto de vista desde Magallanes. Y nosotros queremos agregar otra cosa, es que la gente piensa que se dio la vuelta al mundo y ya, y se escribió las Filipinas y todo se acabó. No, para que un barco pudiera hacer la ruta de regreso de Asia a América, se demoraron 40 años más porque no encontraban los vientos para regresar a las Américas. Todos los barcos se quedaban perdidos en el Pacífico y tenían que regresar a Asia otra vez y hubo expediciones fallidas en eso, hasta que aquí viene la parte, 40 años después, un monje español que estaba en México le llega una carta de Felipe II y le dice, así como en película gringa, de tú eres el único que lo puede hacer yo, tienes esta misión de cumplir. Y le dice, usted es el mayor astrónomo que tiene el Imperio Español, usted es capaz de descubrir esa ruta de regreso que los vientos asiáticos llevan los barcos a América. Y este joven, este tipo que se llama de Planeta, que tiene ya casi 60 años, que para esa época ya era mucho, él había estado en la segunda expedición del Cano, que la gente tampoco sabe eso. El Cano, 3 años después de que termina la primera expedición, que básicamente salen 235 hombres y regresan solo 17, y de los 5 barcos solo uno regresa. Él decide 3 años después apostar otra vez su vida y él muere en el Pacífico, pero muere en las manos de este marinero, que en ese momento era un marinero muy joven, de 20 y pico de años, Andrés de Urdaneta. Y entonces queremos contar nuevamente 3 personajes. O sea, como que es una obsesión somos muy pitagóricos en eso. Y es narrar la primera globalización del mundo, especialmente con un punto de vista no de heroísmo, sino de los que padecieron la historia. O sea, los que les tocó vivir eso, que fue realmente expediciones donde muchos morían por el escorbuto, donde de hecho Magallanes muere en Filipinas y donde también no hubo el reconocimiento que la gente esperaba. Les doy este dato. El Cano cuando llega a Sevilla, 3 días después, lo empapelan y lo llevan a juicio. o sea, es un tema que digamos, o sea, mucha atención, el tema histórico. Sí, y queremos aprovechar como esta coyuntura de los 500 años desde la vuelta, pues para hablar un poco de esto y especialmente realzar la figura del Cano y de Andrés de Urdaneta. Qué bueno. Yo quisiera hacer una última pregunta. ¿Paula? No, dale, Javier. Ok. Y es acerca de cómo fue la relación con el editor, creo que fue Cristian de Planeta. Cristian. ¿Y cómo fue la relación con el dibujante? ¿Él les enviaba los bocetos? ¿Cómo fue ese proceso creativo así? ¿O ustedes simplemente se desentendieron? No sé. Con Cristian, pues somos buenos amigos, entonces pues confiaba mucho como en el criterio de él. Y le dimos y él los comenzó a mandar como el look and feel. Nos comenzó como a mandar el tema y estuvimos como de acuerdo porque al principio yo le hice como una carpeta de muchas fotos, de imágenes del eje cafetero, muchas fotos de imágenes de Santander, muchas fotos de la costa. Hablamos mucho de esa época que el contrabando era muy fuerte en los 90 entre Venezuela y Colombia. Yo pasé muchas vacaciones de Santa Marta, pero largas temporadas y veía como esas 4x4 viejas broncos llegaban cargadas de mercancía. Entonces, como que le pasé mucho como el tema de imágenes y confié en lo que él
él fue desarrollando. Sí, Andrés en este caso también hizo más como de productor de proyecto, como digo, la IP nace de él, entonces realmente como que se apersona un poco del tema y él está mucho más involucrado en esas charlas con el editor y pues en ver las imágenes. Para mí esto, como te digo, fue un poco novedoso y refrescante porque fue como entregue y chao. Yo en ese momento vivía en Santiago de Chile, entonces tampoco es que pudiera estar muy involucrado en los otros procesos, pero pues quedé muy contento con lo que Sursoif, el ilustrador, no me acuerdo cómo se pronuncia, mía, el man es un crack, me parece que hizo un muy buen trabajo y obviamente pues Cristian como editor tiene todo el bagaje, entonces estábamos en muy buenas manos. Súper. Sí. Buenísimo. Bueno, pues Chicos, sí, yo voy a partir, pero muchas gracias por ese apoyo y lo que necesiten de nosotros, pues adelante. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. no, gracias a Muchas gracias. ustedes.